Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de este tema, hermano, restaurando el montón de huesos secos. El capítulo 37 que leímos, hermanos, es uno de los capítulos, hermano, más interesantes que tiene este libro que se titula Ezequiel. Ezequiel, hermanos, fue un profeta que vivió, hermano, en el tiempo cuando la nación de Israel, hermanos, se encontraba en cautiverio en un territorio llamado Babilonia. Como decir, Ezequiel, hermano, cuando Dios le reveló las profecías, él se encontraba, hermanos, viviendo en un lugar que no era el territorio de Israel, sino que él se encontraba viviendo, hermano, en otra, vamos a decirlo así, en otro territorio, o se encontraba, hermano, viviendo como forastero en otra nación. Y Ezequiel, hermano, recibió una revelación que se llama el Valle de los Huesos Secos. Así se llama esa revelación que él recibió. Y la revelación que él recibió fue una revelación, hermano, que se la dio el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le dio esta revelación y la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu de Dios le mostró al profeta Ezequiel un valle, hermanos. Para empezar, un valle, hermano, es un lugar plano. Como decir, nosotros nos encontramos en cordillera. Esto no es valle, esto es cordillera. Pero cuando uno va, hermano, a un valle, como su nombre lo dice, es una planicie. Y el profeta dice que el Espíritu de Dios lo llevó a un lugar donde había una planicie bastante grande, y en esa planicie la palabra de Dios declara que él miró un montón gigantesco de huesos de personas, y dice la palabra de Dios que la cantidad de huesos que habían eran muchísimos. Era una cantidad enorme de huesos que habían, hermano, en una planicie, en un valle. Y el Señor le hace una pregunta al profeta, y el Señor le pregunta, hermano, ¿vivirán estos huesos? Mire la pregunta que le hizo el Señor a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta que le da el profeta es una respuesta, hermano, muy sabia, y el mismo profeta le responde y le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Mire la respuesta que le dio el profeta: Señor, tú lo sabes si vivirán. Esta profecía, hermano, es una profecía, hermano, que habla del estado espiritual en el que se encontraba, hermano, una nación. Esta profecía, hermano, fue dirigida, hermanos, específicamente a una nación que se encontraba, hermano, espiritualmente muerta. Era una nación que se encontraba espiritualmente, hermano, sin esperanza. Una nación que se encontraba, como les decía hace un rato, en otro lugar que no era la tierra de ellos. Hermanos, yo creo que de los que estamos aquí, creo que la mayoría toda la vida hemos vivido solamente en Colombia. Pero mire, hermano, que la nación de Israel es una nación, hermano, que por causa del pecado de sus gobernantes y por el pecado de ellos mismos, el Señor los tuvo que reprender. Y una manera como Dios los reprendió, hermano, fue que ellos fueran llevados cautivos a una nación extranjera, y en esa nación extranjera, hermano, ellos tuvieron allá que hacer vida en otra nación, y allá, hermano, ellos ya habían, como les dije en su momento, perdido la esperanza, porque ellos, hermano, ellos habían recibido promesas de Dios, habían recibido, hermano, muchísimas, pero muchísimas bendiciones de Dios, pero en el momento que ellos fueron llevados para Babilonia, ellos ya se encontraban, hermano, sin fe, se encontraban sin esperanza y espiritualmente estaban muertos ellos, porque imagínense, hermano, pasaron de ser una nación, hermano, que era una de las más poderosas de ese territorio, a ser, hermano, cautivos en una nación extranjera. Pasaron de ser, hermano, una nación que tenía poder, y de un momento a otro, hermano, se convirtieron, hermano, en sirvientes del rey de Babilonia, porque la Biblia dice que ellos estuvieron allá en Babilonia
y el que en ese tiempo tenía el poder, hermano, y estaba gobernando las demás naciones, era un rey de Babilonia, que la Biblia lo llama el rey Nabucodonosor. Este rey, hermano, fue el instrumento que Dios utilizó para castigar a la nación de Israel, porque la nación de Israel, como les dije hace un rato, hermano, se hizo una nación, hermano, que se alejó de Dios, una nación que se olvidó de la palabra de Dios. Y hermano, Dios en su grande misericordia, hermano, Dios, como Él es bueno, como Él es misericordioso, Él permite el castigo, pero el castigo Dios lo permite con el propósito de que sus hijos no se pierdan. Dios permite, hermano, que llegue ese castigo, pero no es, hermano, porque Dios no ame, sino que Dios, al contrario, Él permite el castigo porque el castigo sirve para que la persona recapacite, para que la persona reflexione. El castigo sirve para que la persona se dé cuenta que su pecado, su desobediencia, hace que se aleje de Dios, y al uno alejarse de la presencia de Dios, hermano, las consecuencias siempre se van a ver. Y aquí miramos, hermano, una nación que se aleja de Dios, una nación que se aleja de la palabra de Dios, termina convertida en un montón de huesos secos. Ellos, hermano, eran, hermano, una nación fuerte, poderosa, pero, hermano, por la desobediencia, por el pecado, por la maldad que practicaron por tantos años, el Señor decidió, hermano, castigarlos, y ellos se convirtieron, como les dije, espiritualmente en un montón de huesos secos. Se convirtieron en una nación, hermano, que ya no tenía, hermano, propósito, ya no tenía, hermano, ninguna clase, hermano, de futuro próspero. Pero ahí es que se aparece el Señor, hermano. Ahí es que se aparece Dios, y cuando parece todo perdido, cuando parece, hermano, que ya no hay esperanza, hermano, ahí es cuando Dios se aparece. Y mira, hermano, que Dios se manifiesta en un momento donde la nación de Israel estaba, hermano, totalmente, hermano, triste, desanimada. Hermano, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Nosotros, hermano, nos hemos desanimado, nosotros nos hemos entristecido, a veces nos han venido problemas, pero la nación de Israel estaba, hermano, en una situación totalmente, hermano, desértica, porque mire, hermano, que la nación de Israel es comparada, hermano, como huesos secos. ¿Qué representan, hermano, los huesos secos? Mire, cuando la Biblia dice que los huesos eran secos en gran manera, huesos secos representa, hermano, que ya no hay esperanza. Un hueso, hermano, cuando usted coge un hueso, hermano, cuando usted coge un hueso de, un ejemplo de pollo, y usted lo parte, hermano, el hueso por dentro no es seco, hermano. El hueso por dentro tiene lo que nosotros decimos tuétano, hermano. Y el hueso por dentro también tiene sangre, hermano. El hueso, cuando está fresco y usted lo parte, el hueso por dentro, hermano, es mojado. El hueso no es seco por dentro. Por fuera es sólido, pero por dentro el hueso, hermano, tiene tuétano y tiene sangre. Pero los huesos que miró el profeta Ezequiel, dice la Biblia que eran huesos secos en gran manera. Y como les dije hace un momento, seco significa sin esperanza. Porque ese detalle que el profeta dice que eran secos, él no lo dijo ese detalle por lujo. Él no dijo ese detalle, los huesos eran secos, solamente por añadir como, hermano, más sentido a lo que dice. No, él dice que eran secos porque representaba que la esperanza se había acabado para la nación. Ellos ya decían, ya no tenemos templo, porque el templo de Jerusalén lo habían hecho, hermanos, ceniza. La Biblia dice que cuando llegó el rey de Babilonia, destruyeron, hermano, todo. Israel lo quemaron, hermano, dejaron fue ruina. Ellos ya no tenían templo, ya los sumos sacerdotes habían sido dispersados, hermano, las naciones habían sido totalmente desunidas, no había rey, no había gobernantes, eran, hermano, como les dije hace un momento, cautivos, y ellos ya no tenían esperanza. Pero ahí, hermano, es que Dios se glorifica. Por eso se llama restaurando el montón de huesos. Mire, hermano, la iglesia, hablando ahora de la iglesia, el apóstol Pablo representa a la iglesia en el Nuevo Testamento,
y él dice que la iglesia simbólicamente es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. La palabra de Dios dice que la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermano, aquí en la tierra es la iglesia. Y la iglesia, ustedes saben que no son las paredes, ni tampoco es este lugar. Este es un recinto de adoración, pero esta no es la iglesia. La iglesia es cada persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Él es la iglesia. Entonces, mira, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros somos comparados como el cuerpo de Cristo. Cada miembro bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, cada miembro, hermano, que se ha arrepentido y se ha convertido al Señor, pertenece al cuerpo de Cristo. Y en todos los lugares, hermano, del mundo hay personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Aquí en Sotomayor habemos un grupito de hermanos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero si vamos a otros departamentos, allá también hay hermanos. Y si vamos a otro país, allá también hay hermanos en la fe, y todos hacemos, hermano, lo que se llama el cuerpo de Cristo. Pero, hermano, mire, el apóstol Pablo, ¿por qué utiliza, hermano, esa analogía? Le explico, hermano, mire, el cuerpo de nosotros, hermano, está compuesto de varias partes, pero no vamos a detallarlas todas, pero vamos a tratar de hacer lo que es más relevante. Mire, nosotros, hermano, en la lectura que leímos, la Biblia habla que Ezequiel vio una visión, y en esa visión, hermano, vio, como les dije, huesos secos. Y mira, hermano, el cuerpo, hermanos, de una persona, para que usted sepa, tiene 206 huesos. Si usted alguna vez se ha preguntado cuántos huesos tiene una persona tiene en el cuerpo 206 huesos. Cuando uno es, hermano, bebé, tiene menos, pero cuando se hace adulto, hermano, mire que usted tiene en todo su cuerpo 206 huesos. Y el que vio la profecía, hermanos, que fue Ezequiel, él vio huesos, hermano, de miles y miles de personas. Si una sola persona tiene nomás 206 huesos, imagínese, hermano, ahora él vio, hermano, huesos de miles y miles de personas. El cuerpo humano, hermano, también tiene 650 músculos, hermano. Póngase a pensar solamente, vean, huesos son 206. Y si usted se pone a enumerar los músculos, uno tiene músculos desde la cabeza hasta los pies, todo está lleno de músculos. Y en total, hermanos, son 650 músculos que tenemos en el cuerpo, y tendones, se tiene aproximadamente 400 tendones en el cuerpo. En la profecía que leímos, vamos a mirar más adelante que Dios detalla, hermano, tanto los huesos como los músculos y los tendones, y la piel también es detallada. Y vamos a mirar que esos detalles tienen, hermano, una, representación espiritual, porque la Biblia, hermano, tiene, cada versículo de la Biblia tiene un significado. Cada versículo de la Biblia tiene, hermano, una palabra para hablarnos en el presente. Hermano, como les estaba diciendo, el profeta vio, hermano, estos huesos secos, pero mire que el Señor le va a decir al profeta que profetice. Fueron 2 veces que profetizó el profeta, según la Biblia. La primera vez, él profetizó, dice, sobre los huesos secos. La segunda vez que profetizó el profeta, lo hizo para que el Espíritu viniera. Él profetizó 2 veces. La primera vez profetizó era para que, hermano, los huesos secos vivieran. La segunda vez profetizó era para que el Espíritu viniera sobre esos cuerpos. Y mire, hermano, que el Señor nos habla de una manera, hermano, simbólica, pero con un significado espiritual. ¿Qué función tienen los huesos en el cuerpo, hermano? ¿Qué función tienen los huesos, hermano? Vamos a mirar, y este punto quiero que me lo anote la hermana. La función que tienen los huesos, voy a dar un resumen nomás. 2 propósitos que tienen los huesos en el cuerpo, hermano. Lo primero es el soporte, y lo segundo es la firmeza. El cuerpo, hermano, tiene huesos, 206 huesos, y vamos a anotar 2 propósitos nomás. Los huesos nos sirven, hermano, para soporte, y los huesos nos sirven para firmeza, hermano. Para soporte y para firmeza nos sirven los huesos. Y vamos a mirar qué significa esto, hermano. Mire, cuando se habla
que los huesos, hermanos, son el soporte y la firmeza, hermano, mire que tiene un significado bien importante, hermano. Una persona, el enemigo, hermano, a una persona no la destruye de afuera hacia adentro, sino que el enemigo lo destruye de adentro hacia afuera. Hay personas que creen que el pecado empieza afuera. No, el pecado empieza adentro, hermano. Amén. Ningún pecado, usted no puede nombrar cualquier pecado. Cualquier pecado que usted me nombre empieza en el corazón, no empieza afuera. Afuera nunca empieza el pecado empieza dentro de uno. Y lo primero que el enemigo logra destruir, hermano, en una persona es la firmeza y el soporte que tiene. El enemigo, hermano, cuando va, hermano, a destruir a alguien, le quiere dañar los fundamentos que tiene esa persona. Todo cristiano, todo hijo de Dios, tiene fundamentos, hermano. Esos fundamentos que tiene son los valores, hermano. Usted tiene que tener fundamentos y esos fundamentos tienen que ser los valores de la palabra de Dios, valores cristianos. Cuando el diablo, hermano, quiere destruir a alguien, lo primero que le ataca, hermano, es los fundamentos y los valores, porque ahí está la firmeza y ahí se encuentra el soporte de la persona. Hermano, mire, esta estructura que aquí hay en este lugar tiene hierro, hermano. Cada columna tiene hierro. Si alguien viene a construir, hermano, estas columnas y no les mete hierro, esas columnas no van a servir, hermano. Así les echen cemento, hermano, alto, cargado. Pero usted se imagina, hermano, que construyan esto y no le pongan hierro, ¿qué pasaría? Eso no aguantaría, se cae. Los huesos, hermanos, son los que sostienen el cuerpo. Los huesos son los que dan, hermano, la firmeza. Los huesos son los que dan, hermano, el soporte. Y los huesos representan, hermano, los fundamentos y los valores que un cristiano tiene. El enemigo ataca, hermano, esa área porque sabe que si le logra quitar sus valores, si le logra quitar el enemigo, hermano, ese fundamento, usted se va a caer. El enemigo lo ataca de adentro hacia afuera. Hay una enfermedad que le da a las personas, a los huesos, ortoporosis, ¿cómo que es? Osteoporosis, el hermano tiene la palabra. Y dicen los que les pasa eso, que es a los huesos que le da la enfermedad. Osteoporosis, ¿no? Y el que le da esa enfermedad, dicen que se le empiezan los huesos como, hermano, como a caerles como algo parecido a lo que le pasa a la madera. La madera cuando le cae, hermano, le cae hormiga o polilla, se empieza a huequear y se le empieza el animalito a comer por dentro hasta que daña. Ese letrero que antes había aquí, ¿se acuerdan? Se lo comió fue la hormiga y tocó por eso sacarlo. Y eso es lo que hace, hermano, la enfermedad que ataca los huesos, los carcome los huesos. Y llega un momento en que la persona, los huesos se le vuelven frágiles, que se le pueden quebrar en un golpe, que de pronto tenga una caída que tenga, se le van a dañar los huesos. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, él quiere dañar, hermano, la estructura interna de la iglesia. ¿Por qué hay personas que se han apartado de este camino bendito? ¿Por qué hay hermanos que ya no han vuelto a la iglesia? Porque el diablo ya les atacó la estructura que los sostenía. Cuando un cristiano está firme, es porque sus huesos espirituales están sanos. Amén. Cuando un cristiano está firme, es porque el fundamento lo tiene todo completo, hermano. Pero cuando alguien empieza, hermano, a apartarse del Señor, es porque el enemigo le atacó el corazón, hermano, le atacó el centro. Ya fue atacada esa parte, hermano, que se llama el fundamento, la firmeza. Hermano, el enemigo siempre va a atacar es lo que a usted lo sostiene. Lo que a usted lo sostiene, hermana y hermano. Por eso dice la Biblia que los huesos son, hermano, dice la Biblia, en la visión eran secos. Secos quiere decir sin esperanza. Hermano, pero mire que la Biblia dice que cuando él profetizó sobre los huesos secos, la Biblia dice que oyó un ruido
Y ese ruido que oyó, hermano, tiene un significado. Significa alineación divina. Hermano, cuando Dios empieza a restaurar a alguien, hermano, algo tiene que suceder, hermano. Cuando Dios restaura a alguien, hermano, no va a ocurrir en silencio eso, hermano. Cuando alguien es restaurado, usted va a mirar a esa persona quebrantada ante Dios. Cuando usted ve, hermano, a un hermano que está quebrantado, cuando usted ve a un hermano que está ante la presencia de Dios, hermano, llorando, cuando usted ve a una hermana que está ante la presencia de Dios humillado, usted mira lágrimas, usted mira que la gente se quebranta, ruido usted oye. Cuando alguien está siendo restaurado, hermano, se va a oír, hermano, un ruido de lágrimas caer, de gemidos, de una persona quebrantada y lamentada. Hermano, yo no conozco la primera persona que se restaure sin quebrantarse ante Dios. Yo no conozco la primera persona que se restaure sin humillarse ante Dios. Yo no conozco la primera persona que se restaure, hermano, sin doblegarse ante Dios y gemirle, hermano. Porque para que uno sea restaurado, hermano, tiene que haber un ruido. Y la Biblia dice que cuando los huesos, hermano, se empezaron a unir, la Biblia dice que se oyó un ruido. El profeta dice claramente, hermano, que él profetizó sobre los huesos. Y el Señor, hermano, mire, cuando él dice esa palabra, la Biblia dice que él empezó a oír un ruido. Profeticé pues como fue mandado y hubo ruido. Hermano, ¿hubo qué? Ruido, dice la Biblia. Hermano, para saber, hermano, para saber si alguien se está restaurando es que tiene que haber ruido, hermano. Pero ¿cuál es el ruido? Un corazón, hermano, quebrantado. Una persona quebrantada ante Dios, hermano. Cuando el rey David, hermano, Dios lo restauró porque él cayó en pecado. Pero cuando él, hermano, Dios lo restauró, hubo ruido, hermano. Él estuvo, dice la Biblia, ayunando 7 días, hermano. Y en esos 7 días que él ayunaba, él se lamentaba, se humillaba ante Dios, hermano, para poder recibir una restauración adentro, en donde hay valores, donde hay principios, porque el diablo con el pasar del tiempo le quita a la gente los valores, le quita a la gente los principios. ¿Usted por qué cree? Por ejemplo, ya le voy a poner un ejemplo, en la escuela, usted va a una escuela y ¿por qué cree usted que hay niños pequeñitos de 10 años, de 8 años, que dicen palabras sucias, dicen groserías, dicen vulgaridades? ¿Por qué cree usted que hoy en día hay niños pequeñitos póngale un ejemplo de 10 años, niñas de 10 años, que hoy en día dicen, no sé si soy hombre o mujer? ¿Por qué cree que hay personas, hermano, que en su mentecita, porque son niños, hoy en día estoy niños que dicen, todavía no sé con qué me identifico, si con hombre o con mujer, y es un hombrecito, es una mujer, pero ellos dicen, no sé con qué identificarme, porque no hay fundamentos, no hay valores. Si una familia pierde los valores, hermano, pierde los valores cristianos, esa familia ya tiene, hermano, un cáncer en los huesos espirituales y no va a haber futuro. Hermano, imagínese, ¿por qué hay niños, hermano, que usted mira en la escuela que son, como le digo, groseros? Porque en la casa la mamá y el papá son bocones. La mamá es bocona, el papá es bocón, porque la abuela, el abuelo con el que vive son groseros. Y los niños, hermanos, si usted a un niño lo ve que dice groserías, es porque en la casa dicen groserías. Amén. Si usted ve que un niño, hermano, es malcriado, es porque en la casa no le dan principios ni valores. Si usted ve que un niño, hermano, es un niño que tiene actitudes malas, es porque en la casa no le han dado valores y principios, y eso se refleja en el comportamiento. Y yo le digo, hermanos, si nosotros perdemos, hermanos, los valores y los principios, nos va a caer, como decían los abuelitos, reuma en los huesos, hermano. Y el reuma, dolor también en los huesos, hermano. Hay personas, hermano, que están así, hermano, los huesos espirituales los tienen ya, hermano, como enfermos. No deje que el enemigo le dañe sus fundamentos.
porque si le daña sus fundamentos, no va a haber un verdadero cristianismo, va a haber es una apariencia simplemente. Pero cuando se profetiza, hay un ruido, hermano. Y yo le digo, hermano y hermana, si usted quiere ser restaurado, humíllese ante Dios, quebrántese ante Dios, hermano. Hay personas que no quieren humillarse ante Dios. Dios no los va a obligar a que se humillen tampoco. Pero uno, hermano, es el que pierde. Uno es el que pierde si no se humilla ante Dios. Uno, hermano, yo le digo esto, es el que pierde si no se humilla ante Dios. ¿Qué pierdo yo? Lo pierdo todo. Dios sigue siendo Dios santo y todopoderoso. Hermano, ¿usted cree, hermano, yo le digo esto, ¿usted cree que alguno de los que estamos aquí le hacemos fieles a Dios? ¿Usted cree que de los que estamos aquí alguno le hacemos fieles a Dios? ¿O usted cree que de alguno de los que estamos aquí somos indispensables? Vea, hermano, nosotros somos todos útiles, pero nadie es indispensable. Pongo un ejemplo. Si yo, hermano, algún día me muero, yo les hago una pregunta: ¿será que se acaba la iglesia? No. ¿Qué se va a acabar la iglesia? Me velan y a los días traen otro pastor aquí, y el que se murió, se murió. La vida sigue. Así haya sido bueno o haya sido como haya sido, la vida sigue. Hermano, mire, uno, hermano, nunca le va a ser fieles a Dios, ni jamás uno, hermano, va a decirle a Dios: no, pues Dios, usted, si no me tiene a mí, es que esto no sigue. Hermano, si yo me muero algún día, viene otro pastor y me va a reemplazar y hasta va a ser mejor que yo. Por eso digo, nosotros no le hacemos fiel a Dios, hermano. El que pierde es uno, hermano. Uno es el que pierde. Uno, hermano, cuando se aleja de Dios, uno es el que pierde, porque hay una frase que yo siempre les he dicho cuando a veces evangelizo a algunas personas: uno puede estar felizmente engañado. ¿Usted ha conocido a gente felizmente engañada? ¿Qué es felizmente engañada? Hay gente que en su pecado están felices, pero felizmente engañados. Amén. Es decir, hay gente que dice: yo estoy feliz como una lombriz, dicen. Hay gente que está felizmente engañada. Que una persona se sienta feliz no significa que la persona esté bien, hermano. Por ello puede ser uno felizmente engañado. Y miren, mis amados hermanos, que para que se restauren los fundamentos se necesita ruido, humillarse ante Dios, hermano. Hermano, mire, yo cuando empecé, hermano, los caminos de Dios, yo, hermano, aprendí algo. Dios siempre tiene una palabra a través del predicador. A través del que predica, Dios siempre tiene una palabra. Pero con el pasar del tiempo hay un problema que nos pasa a todos, y es que nos volvemos arrogantes y nos volvemos, hermano, creídos. Pensamos que ya no necesitamos de Dios. A veces, hermano, nos volvemos arrogantes. ¿Por qué le digo que nos volvemos arrogantes? Porque a veces, hermano, decimos: yo ya no necesito pasar al altar. Yo ya no necesito que oren por mí. Hermano, uno, entre más tiempo lleve en el evangelio, uno tiene que humillarse ante más Dios. Porque hay gente que pasan los años, hermano, ya no les gusta humillarse ante Dios. Ya no les gusta. Y allí, hermano, es que sucede lo que les digo. Se llena el corazón de orgullo, de altivez, y el enemigo toma ventaja, hermano. Hermano, mire, uno tiene que humillarse ante Dios hasta, hermano, para lo más mínimo. Porque si uno se vuelve arrogante: no, es que yo ya sé de Biblia, es que yo ya llevo en el evangelio tantos años, es que yo ya me sé tanto de la Biblia. No, hermano, no crea, hermano, que eso es suficiente. Humíllese ante Dios, y esa humildad lo va a mantener en el camino sin dejarse que se aparte nunca. Pero cuando usted se empieza a creer: no, yo no voy a pecar, yo soy fuerte, yo no voy a hacer lo malo, yo soy fuerte. No diga eso. Usted tiene que decir: Dios, ayúdame a no caer en pecado. Dios, ayúdame a no hacer lo malo. Dios, guárdame, Señor, de cometer estas cosas malas. Eso es lo que a Dios le agrada, hermano.
Porque cuando uno empieza a creer que es uno el que puede vencer al diablo, que es uno el que puede doblegar la carne, ahí cae en arrogancia, hermano. Amén. Entonces usted no diga, yo voy a hacerlo, usted diga, Señor, ayúdame para yo no apartarme, para yo mantenerme. Ahora vamos a mirar que después de que profetizó se unieron huesos, cada hueso de la mano con los de la mano, cada hueso del pie con los del pie, se unieron los huesos todos del cuerpo, cada uno en su lugar. Miremos el significado de los tendones. El significado de los tendones, porque dice que subió sobre los huesos tendones, dice la Biblia. Hermano, ¿para qué sirven los tendones, hermano? Los tendones tienen un propósito, hermano. Y los tendones, hermano, tienen algo que me llamó la atención, y es esto, mira, hermano. Los tendones son la conexión entre el hueso y el músculo, hermano. Es decir, los tendones son los que conectan el hueso con el músculo, hermano. Es decir, los tendones son la conexión, o son la otra frase que me llamó la atención es los transmisores son también. La conexión o la transmisión. Mira, hermano, les explico, miren. Son el tejido que une los huesos con los músculos. Son la conexión. Es decir, los tendones tienen un propósito, hermano. Transfiere la fuerza, hermano, del músculo al hueso. También los tendones sirven, hermano, como amortiguación, absorbe los impactos. ¿Qué representa esto, hermano? Vea, representa las relaciones, los lazos de amor, la comunión y la capacidad de articularse con otros. Vea, la restauración nunca es aislada. Cuando Dios sana tu vida, vuelve a conectarte con tu familia y con el propósito y con el cuerpo de Cristo. Los tendones, hermanos, son los que conectan el músculo con el hueso. Los tendones, hermanos, son las conexiones entre el hueso y el músculo. Y esto, hermano, tiene una representación bien importante. Cuando alguien Dios lo restaura, esa restauración trae, hermano, algo que se llama coinonía. Coinonía quiere decir hermandad. Por ejemplo, yo no puedo decir que Dios me restauró y yo mantengo alejado de la iglesia. Es decir, hay gente que dice, yo le estoy sirviendo a Dios, pero no le rinde cuentas al pastor, no le rinde cuentas a los diáconos, no le rinde cuenta a nadie. En el camino de Dios las cosas no funcionan así, hermano. Amén, así es. Por ejemplo, usted va a trabajar en una empresa. Usted va a trabajar en una empresa. Usted no va a la empresa a trabajar, yo vengo aquí a hacer lo que quiero. Usted en una empresa tiene que obedecerle al patrón. Si el patrón le dice haga esto, usted hace eso. En la iglesia lo mismo. En la iglesia no es, hermano, que cada uno hace lo que quiere y como le parece, no. En la iglesia Dios ha establecido un orden, y ese orden, hermano, que Dios estableció es para que haya, hermano, un trabajo en equipo. Y en la iglesia, hermano, cuando Dios restaura los tendones de esos huesos, es porque Dios iba a hacer una conexión. Es decir, Dios pone tendones en esos huesos, es porque la restauración nos conecta. Uno, hermano, como cristiano, cuando es cristiano, uno no puede hacerse, hermano, indiferente con la familia. Por ejemplo, usted es cristiano. Porque se volvió cristiano no quiere decir que usted tiene que volverse aislado de la familia. Porque usted se volvió cristiano no quiere decir que usted tiene que desconectarse, hermano, de todo el mundo. No, hay gente que entendió mal el cristianismo. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano, pero yo no me puedo juntar con mi familia que es mundana. Hermano, eso no está bien. Nosotros no compartimos lo que ellos hacen. No participamos de lo que ellos hacen, pero no significa que por volvernos cristianos ya no podemos tener, hermano, esa amistad con la gente de afuera. Porque yo he conocido gente que dice, no, yo con mi familia no la voy porque ellos son mundanos. Al contrario, más hay que acercarnos a ellos, hermano. Al contrario, más hay que tener comunión con ellos, hermano. Porque yo le digo, en la iglesia, nomás les pongo un ejemplo. Si yo en la iglesia digo, no, es que yo soy espiritual, yo soy temeroso del Señor, pero yo no me junto con nadie, no, yo no me junto con esos jóvenes, yo no me junto con esos ancianos, yo no me junto
Dígame, hermano, ¿puedo yo ser de bendición si soy así en la iglesia? Si yo soy una persona antisocial, si yo soy una persona que, como dicen por ahí, hermano, solo yo, hermano, la restauración hace, hermano, que usted se una con otras personas. Por eso los tendones unen. Y los tendones, como yo le decía, hermano, representan en lo espiritual, hermano, esos lazos que se vuelven a establecer. La comunión, hermano. Porque en la iglesia, hermano, lo que hace falta para que las almas se queden es que haya más comunión, hermano. A veces en las iglesias las almas no se quedan porque en la iglesia no hemos aprendido, hermano, a ser amigos. La mayoría de la gente a veces no se queda es porque no hemos aprendido a ser amigos. Y la clave para poder, hermano, que la gente se quede es que se conecten, hermano. Si usted logra conectar con alguien, hay muchas posibilidades que esa persona se quede, conectarse con esa persona. Pero a veces, hermano, nosotros hacemos eso. Venimos al culto, nos vamos, pero no nos conectamos con nada. Es decir, yo voy al culto, bueno, voy y volveré a ir. Pero bueno, mi pregunta, ¿con qué está conectado usted? No, pues no estoy conectado con nada. No, tiene que estar conectado, claro. Está conectado con el comité de intercesión, está conectado con el comité de jóvenes, está conectado con el comité de evangelismo, está conectado con el comité de ¿qué? ¿En qué está conectado? Porque yo le digo, hermano y hermana, vea, si uno aquí en la iglesia no está conectado con algo, está en nada. Amén. No estoy diciendo cosas que me las invento yo. Si usted no está conectado con algo, uno tiene que estar involucrado en algo en la iglesia. Así se ha involucrado para barrer, toca estar. Pero uno en la iglesia tiene que estar involucrado en algo, metido en algo. Porque si uno solamente hace esto, viene al culto cada 8, cada 15 y no está involucrado en nada, hermano, es como tener usted un tendón arrancado. Yo, hermano, le pongo un ejemplo. Si a usted se le arranca un tendón, pierde el movimiento de una parte del cuerpo. Si a uno se le arranca un tendón, puede ser que pierda la movilidad de un dedo, la movilidad de una parte del cuerpo. Al perder, hermano, un tendón, hermano, se le puede quedar una parte del cuerpo atrofiada. Yo le digo, hermano, en la iglesia tenemos que estar conectados, hermano, a la visión que Dios le da al pastor. Tenemos que estar conectados a la visión de los diáconos, conectados a la visión de los líderes. En la iglesia tenemos que estar conectados a lo que dicen, hermano, los hermanos. No es, hermano, en la iglesia cada quien por su lado, porque eso así no funciona. Un cuerpo, hermano, el cuerpo no es así. Es decir, esta mano no va a decir, yo voy a mandarme sola, y el resto del cuerpo ustedes verán qué hacen. Usted se imagina, hermano, que una mano no le obedezca a uno para nada, que la mano no le haga caso. La mano no sirve, entonces, hermano. La mano le sirve a usted es porque le obedece. Si usted la pone a apretar, aprieta. Si la pone en el cuerpo, hermano, lo que no se sujeta al cerebro no sirve, hermano. Por eso se llama conexiones, hermano. Y para que Dios nos restaure, hermano, tenemos que dejar que Dios sane espiritualmente los tendones, que volvamos a unirnos a los propósitos que Dios nos dio. Ahora sigue el significado de la carne, de los músculos. ¿Cuál es el significado de la visión que tuvo Ezequiel? Por eso estamos estudiando la Biblia. Él tuvo una visión y estamos viendo qué significa, porque el profeta simplemente pudo haber visto huesos secos y de una se hicieron gente. Pero él no vio eso, él vio un proceso. Huesos, tendones, músculo y piel. Él vio un proceso. Eso no fue que de una se hicieron gente, no. Un proceso fue para que usted entienda que ahí hay una palabra. ¿Qué significa la carne? ¿Para qué sirven, hermano, los músculos en el cuerpo? Hace un rato mirábamos, hermano, que el cuerpo tiene 650 músculos, hermano. Imagínese esa cantidad de músculos, 650. Hartos músculos uno tiene. ¿Para qué sirven, hermano, los músculos? Representan la fuerza, hermano, la fuerza, los músculos. Por ejemplo, hermano, cuando usted hace un movimiento de cualquier parte, los músculos son los que le dan la fuerza. Los tendones son los que lo conectan, los que dan la elasticidad. Los tendones son los que dan, hermano, la elasticidad y conectan el músculo con el hueso. Pero los que dan la fuerza son los músculos, hermano.
Es decir, los músculos son los que dan la fuerza en el cuerpo, los músculos. ¿Y los músculos sirven para qué? Para movimiento sirven los músculos. Los músculos sirven, hermano, para fuerza, para movimiento. Los músculos sirven para postura. Por ejemplo, si usted no tuviera músculos, hermano, pues usted sería como una gelatina. Los músculos son los que le dan la forma a la cara, los que le dan la forma a los pies. Los músculos son los que le dan la forma, hermano, a las orejas inclusive. Los músculos, hermano, ¿para qué sirven? Ellos dan calor también, si usted lo sabe, los músculos producen el calor. Usted cuando tiene harto frío, ¿no se ha dado cuenta, hermano, que uno empieza a gritar? ¿Por qué cree que uno tirita? Tirita el cuerpo para generar calor, si usted lo sabía. Cuando uno tirita, es una reacción del cuerpo, el cuerpo tirita para dar calor, si usted lo sabía. Entonces los músculos generan calor y protección. En lo espiritual, ¿qué representa esto, hermano? ¿Qué representa? Mire, cuando se habla de los músculos, hermano, se habla de la fuerza. Hay veces, hermano, que se ha perdido la fuerza en la iglesia. Hermano, a veces no hay fuerza ni para leer la Biblia, hermano. Amén, así es. Da tristeza, hermano, decirlo. Pero a veces, hermano, se va a leer la Biblia y los hermanos no tienen ni aliento de leer la Biblia. Eso quiere decir que espiritualmente usted está débil, hermano. O a veces no hay ni fuerza ni para decir aleluya, gloria a Dios. Hermano, uno que ha visto, hermano, la gente en el mundo cómo se deleita